Buenos días muchachos, un placer saludar a todos mis mayores, mis seguidores, mis clientes y mi público en general. Quería compartir una nota de voz con respecto al tema de las entidades impostoras. Saludo acá a la distancia, en un nuevo tema, padrino. ¿Existen los espíritus impostores? Hago esta pregunta en relación a aquellas personas que confiesan estar trabajando con entidades de luz, pero esas entidades de luz también les ayudan a hacer ciertos trabajos oscuros, ¿sí? Trabajos que probablemente una entidad de luz no lo haría. Y pudiese ser que dentro de los cuadros espirituales que uno cree que maneja exista algún espíritu impostor que se meta dentro de nuestro monanzo, dentro de nuestras actividades, y uno creyendo que está trabajando con una entidad, en realidad es otra la entidad que lo está ayudando. ¿Es válido todo esto? Bueno, la intención es que nos brindes un poco más de luz sobre este tema, saber cómo podemos diferenciar a un espíritu impostor y cómo podemos evadirnos de que nos pase algo así, ¿sí? Una vez más, padrino, gracias, fuerte abrazo, se te quiere mucho y bueno, seguimos en contacto. Es un tema interesante, muchachos, porque los espíritus impostores siempre han existido. Cuando yo estaba mucho más joven, tendría yo como unos 19, 20 años, tuve el placer de estar casi 5 años en el movimiento gnóstico. Allá en la Gnosis había un experimento, un ritual que siempre me llamó mucho la atención, que era un ritual en donde se le enseñaba al gnóstico cómo usar los espejos para que esos espejos sirvieran de portales. Y había un ritual que se hacía en las noches donde el gnóstico debía estar completamente desnudo, poseer un espejo que albergara el tamaño de su cuerpo o un poco más grande, colocarlo en la pared y hacer ese experimento entre la 1 y 3 de la madrugada, a la luz de una vela blanca, frente a frente al espejo, sentado en posición de flor de loto, completamente desnudo, e invocar lo que los gnósticos llamaban Kamasot, que es un espíritu de un dios que usaban los antiguos peruanos, los mayas, los toltecas, los aztecas, los chibchas, en donde ese dios Kamasot, que poseía forma de murciélago, se hacía presente y le cumplía a los indígenas ciertos deseos. Entonces en la Gnosis nos enseñaban cómo invocar ese tipo de deidades a través del espejo, que para los gnósticos son portales. Me llevó como un par de años intentarlo muchas veces y no pasaba absolutamente nada, hasta que tuve el privilegio, como al pasar casi año y medio, de hacer yo repetitivamente ese ritual, donde yo veía mi imagen a través del espejo, cómo la tonalidad de mi piel iba cambiando. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes sufren un moretón, un morado, que se le pone la piel entre rojiza, verde, oscura, morada, un buen golpe. Bueno, toda mi tonalidad de piel, de pies a cabeza, empezó a tomar ese colorido, como una especie de morado. Eventualmente, a lo que mi piel iba cambiando, yo veía que mi piel cambiaba, y yo estando sentado frente a mi espejo, estaba yo en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, estando yo sentado frente a mi espejo, la otra imagen mía que reflejaba el espejo, cuya piel no era blanca sino completamente morada, tomó una posición vertical. Yo estaba
aparte de impresionado, no tenía miedo, pero sí tenía como una especie de asombro y admiración. Y dentro de la conmoción, dentro del miedo, dentro de esa experiencia mística, esa persona o esa figura que era mi imagen con tez morada que se paraba frente al espejo, estando yo sentado enfrente, se paró completamente y de la parte de la espalda, que se supone que es la mía, salieron dos enormes alas. Y la figura que era mi imagen al otro lado del espejo me presentó su mano, la cual yo vi literalmente cómo la mano salía del lado del espejo hacia mí. Fue tanto el pavor, fue tanto el miedo, que yo eventualmente me paré, prendí la luz y la figura desapareció. Al siguiente domingo que yo me iba a reunir con mis amigos gnósticos, yo comento la experiencia. Y el sacerdote de la gnosis, del grado mayor, me comenta que yo tuve el privilegio, que muchos gnósticos no tienen por años, de interactuar con esa deidad que ellos llaman Kamazoto. Que el error mío fue haberme parado, que yo debí haberle estrechado su mano, para que eventualmente mi espíritu hubiera podido pasar a través del espejo y Kamazoto llevarme a conocer su mundo, donde yo podía eventualmente conocer otras entidades, hacerles preguntas e interactuar con ellos de forma telepática, porque mi maestro me decía que espiritualmente ellos se comunicaban con el pensamiento al no poseer cuerpo físico. Eventualmente yo tomé la lección y algunos meses después lo llevé a cabo y fue una experiencia extremadamente maravillosa, magnífica. Pero ¿qué pude yo saber en esa experiencia? Que a través del espejo, cuando uno llamaba a una entidad, en este caso Kamazoto, la entidad a la cual uno llama en muchas oportunidades no hace caso, porque la entidad no quiere por alguna u otra razón manifestarse. Y eventualmente en otras oportunidades sí hace caso y se manifiesta. Pero cuando se da la circunstancia de que la entidad que uno está llamando no quiere manifestarse, conjuntamente con esa entidad hay muchísimas otras entidades en ese plano espiritual donde esa entidad se encuentra, queriendo interactuar con seres mortales en este mundo, o sea, con nosotros. ¿Qué pasa allí? Que si yo, por ejemplo, invoco a Kamazoto y Kamazoto, por alguna circunstancia, por mi falta de fe, por mi falta de ejercitación, de práctica, no hace caso o me hace caso omiso de mi llamado, al no hacer Kamazoto caso a mi invocación, otra entidad impostora toma su lugar y se hace pasar por Kamazoto. Eventualmente eso no lo podemos evitar. Cuando uno llama a una entidad, por el medio que sea, esa entidad a la cual uno llama puede hacer caso y hacer acto de presencia, pero cuando la entidad hace caso omiso al llamado, otras entidades que llamamos impostoras aprovechan esa oportunidad para interactuar, hacerse pasar por la otra y venir a este mundo para darles el privilegio de interactuar con nosotros los mortales, pero es una entidad que está haciendo o asumiendo un papel que no le pertenece, una entidad impostora. Esa es una anécdota de muchas que podría contar. Hace aproximadamente como un año, uno de mis ahijados en Cuba, tengo una ahijada a la cual yo quiero mucho, me regaló una ouija, que la pueden ver aquí atrás, una ouija para hablar con los muertos. Ella me trajo ese regalo, me lo mandó de Cuba, y yo lo tomé como un juguete. He escuchado mucho hablar de la ouija, pero digamos que la tenía allí como para experimentar. Y yo soy muy amigo en mis noches, entre la 1 y 3 de la mañana, sentarme aquí solo, en Bermudas, en Frandelilla, en mi Munanzo, conversar con mis enfumbes, fumarles tabaco, preguntar por mis clientes y experimentar. Todos saben que nosotros los paleros tenemos en los chamalongos la potestad de tirar y preguntarle a los enfumbes si es así o no.
Yo me puse a jugar con la Ouija. Cabe destacar que eso lo repetí yo como unas 30 veces, casi un mes. No se me dio de buenas a primeras. Entonces yo me puse a jugar con la Ouija. Yo textualmente, frente a mi espejo, que tengo aquí en mi munazo, jugando con la Ouija, yo le decía a la Ouija que si había alguna entidad que quisiera comunicarse conmigo para hacerme ciertos favores que yo quería, que por favor hiciera acto de presencia a través de la Ouija, porque me urgía hablar con alguna entidad que quisiera ayudarme para un favor muy especial que yo necesitaba, pero que no fueran mis enfumbes. Moví la Ouija varias veces. Cabe destacar que estuve un mes en ese plan, toda la noche aquí hablando solo con la Ouija, y ya me estaba dando por vencido. Como al mes, después de yo estar todos los días en este plan, en la noche entre la 1 y 3 de la madrugada, yo estoy jugando con la Ouija, aquí tranquilo, fumando mi tabaco y preguntándole a esas entidades, quien quiera que fuese, que no fueran mis enfumbes, que tuvieran el placer de hacer acto de presencia con el tablero y hacerme saber si estaban aquí. Cuando yo tuve la experiencia, el privilegio y el asombro de ver cómo la Ouija me contestó, la Ouija me contestó efectivamente que sí, que aquí había una entidad. Pregunté yo con chamalongos, conjuntamente con la Ouija. Estaba yo, digamos que practicando, experimentando, hacer palero y trabajar con la Ouija simultáneamente. Cuando yo tiré chamalongos a lo que la Ouija me contestó, que había una entidad aquí, yo le tiré chamalongo y pregunté, ¿esa entidad es alguno de mis enfumbes? Y los chamalongos dijeron que no. Cuando yo estoy moviendo la Ouija, mi siguiente pregunta es, ¿qué tipo de entidad eres? ¿Perteneces a mi munanzo o no? Como todos saben, la Ouija contesta sí o no. ¿Perteneces a mi munanzo o no? Cuando eventualmente estoy yo hablando con la Ouija y el ojo de la Ouija se mueve, me dice la entidad en la Ouija que sí, que pertenece a mi munanzo. Entonces yo digo, bueno, si pertenece a mi munanzo es porque es uno de mis 7 enfumbes, obviamente. Tiro chamalongos. Pregunto a mis enfumbes, ¿son ustedes, alguno de ustedes 7 que están comunicándose conmigo a través de la Ouija? Y los chamalongos me responden que no. Entonces me pongo un poco nervioso y surge en mí mentalmente la siguiente pregunta: ¿por qué los chamalongos me contestan que no pertenecen a mis enfumbes los que están hablando con la Ouija, la entidad que está hablando con la Ouija? Y le pregunto a la Ouija que si pertenece a mi munanzo y la Ouija me dice que sí. Eventualmente, que yo teniendo experiencia en estas cosas, yo dije, bueno, si yo le pregunto a mis enfumbes con chamalongos que si el que me está contestando por la Ouija, la entidad, pertenece a mi munanzo y la Ouija me dice que sí, los chamalongos que no, es porque una vaina rara está pasando aquí. Y no creo que mis enfumbes me estén mintiendo. Opté por dar por hecho que el espíritu que estaba en la Ouija, comunicándose conmigo a través de la Ouija, me estaba mintiendo. Entonces mi siguiente pregunta fue, si perteneces a mi munanzo, ¿cuál de mis 7 enfumbes eres? A ver en qué número se paraba la Ouija o qué número me contestaba la Ouija. Una vez yo habiendo hecho esa pregunta, la Ouija no se mueve. Deduje que el espíritu no me quería contestar, pues él no podía decir qué enfumbe era porque no era ninguno de ellos. Entonces le dije yo a la entidad que se comunicaba conmigo por medio de la Ouija, ¿quieres tú hacerme un favor muy importante para mí? Tengo un vecino con el cual tengo más de 20 años luchando con él. Él tiene sus brujos, sus babalaos, sus paleros, quiere acabar conmigo y yo siempre he querido acabar con él. ¿Podrías tú acabar con esa persona en mi nombre y qué pides a cambio? Una vez hecho esa pregunta,
La Ouija me responde, la entidad que estaba conmigo conversando a través de la Ouija me responde que sí. Yo estaba muy contento porque esa entidad, sea la que fuere, aceptó acabar con esa persona en mi nombre. Como yo sé perfectamente que en esta vida todo se paga y que hay un precio para todo y que nada es gratis en esta vida, ni en el mundo terrenal ni en el mundo espiritual, yo le pregunto a la tabla, al tablero, a la entidad que está comunicándose conmigo a través del tablero, ¿qué pides a cambio o qué precio tengo que pagar para que tú acabes con el vecino? La Ouija me contesta sangre. Literalmente sangre. Se paró en cada letra y dijo sangre. ¿De quién? La Ouija se mueve, el tablero, el ojo de la Ouija se mueve y me dice, de tus 8 mascotas. Me estaba pidiendo la entidad el sacrificio de mis 8 mascotas. Son 8 gatos muy queridos que yo tengo aquí en mi casa, a cambio de esa entidad matarme a ese vecino. Ahí yo me puse a pensar y yo dije, carajo, me metí en camisa de 11 varas por estar jugando y experimentando. Yo no voy a matar a mis 8 mascotas, a mis 8 gatos, que los tengo desde que nacieron, por acabar con el vecino. Me paré, apagué el tabaco, encendí otro, guardé la Ouija y me puse a hablar con mis enfumbes. Cuando yo guardo la Ouija y empiezo a hablar con mis enfumbes, yo en cierta forma arrepentido por estar inventando y por estar experimentando, me puse a fumar el tabaco con mis enfumbes, empecé a tirar chamalongo, estaba yo un poco nervioso porque no quería que le pasara nada a mis 8 mascotas. Pueden ustedes, enfumbes míos, hacer que esa entidad que yo acabo de llamar desaloje este munanzo y desaloje mi casa. Y los chamalongos me dijeron que sí. ¿A cambio de qué?, pregunté yo. Y los chamalongos me dijeron, a cambio de menga. ¿A cambio de menga? Sí. Le responden que sí. ¿Qué tipo de menga? Chivos. Yo me comuniqué con uno de mis compañeros que me consigue los animales. Y yo, preocupado, mandé para el día siguiente a traer 7 chivos, un chivo para cada enfumbe, porque se llevaran esa entidad de mi casa y de mi munanzo. Una vez yo habiendo entregado el otorgamiento y habiendo hecho los sacrificios, eventualmente los enfumbes me rectificaron que esa entidad no estaba aquí. Cuando uno abre una puerta, mis queridos amigos, uno puede abrirla, pero muy pocas veces podemos cerrarla. ¿Se imaginan ustedes, muchachos, que yo hubiera experimentado con esa Ouija que me trajo mi ahijada cubana de Cuba? ¿Se imaginan ustedes que yo me hubiera puesto a jugar con esa Ouija y que yo no hubiera sido palero? Esa entidad hubiera acabado con todos los animales que yo tengo en esta casa, hasta hubiera podido acabar conmigo, con mi hijo, y pare de contar. ¿Se imaginan ustedes que esa entidad que yo llamé por estar inventando y estar experimentando con la Ouija, que se estaba haciendo pasar por uno de mis enfumbes, imagínense ustedes que yo no hubiera sido palero, o que yo no hubiera tenido aquí 7 enfumbes? ¿Cómo carajos hubiera hecho yo para sacar a esa entidad de mi casa? Me hubiera hecho la vida imposible. Eso quiere decir que las entidades impostoras se pueden hacer pasar por quienes no son. Como dice mi compañero, no es que las entidades de luz permitan a las entidades impostoras actuar, porque las entidades de luz no les es permitido ayudar a las entidades oscuras a actuar, sino que eventualmente alguna persona invocar una entidad de luz, muchas veces las entidades hacen caso omiso al llamado. Si la entidad de luz hace caso omiso al llamado, como dice mi compañero en la nota de voz,
No es que la entidad de luz permita a la entidad oscura entrar. Simple y llanamente lo que pasa es que la entidad de luz no hizo caso al llamado, pero sí fue oído por una entidad impostora. Y la entidad impostora se hará pasar por esa entidad de luz para poder entrar. Porque una entidad entra a este plano no porque le dé la gana. Una entidad entra a este plano porque le estamos dando el privilegio y la potestad de entrar con nuestro permiso, con nuestro llamado. Entonces, ¿qué pasa? Se abre la puerta, pero la puerta queda abierta. Se abre la puerta, pero es una puerta que una vez que la abrimos es muy difícil cerrarla. Por ende, a los religiosos y a los que no lo son, que utilicen espejos, rituales, magia negra, vudú, hechicería, patipembas, pentagramas, en el caso de los que trabajamos con entidades oscuras, les hago un llamado muy importante: que no se pongan a jugar con esas cosas cuando de repente no tengamos la capacidad de cerrar la puerta que abrimos. Si yo no hubiera sido palero y yo me pongo a jugar con la ouija que me mandó mi amiga de Cuba, hubiera dado entrada a esa entidad que no supe quién fue, pero obviamente no era ninguno de mis enfumbes, y me hubiera destruido la vida. Entonces, lo importante a la hora de conjurar, de hacer pactos, de hacer llamados o de invocar entidades, sean de luz, de oscuras, enfumbes o lo que sea, no olviden que no podemos evitar que las entidades impostoras entren. Y entran simple y llanamente cuando esa entidad que estamos nosotros invocando hace caso omiso de nuestro llamado. Por ende, estamos abriendo puertas que quedan permanentemente abiertas para que por ese umbral, sea el espejo, sea la ouija, sea una patipemba, sea un pentagrama, lo que sea, esa entidad entre y no se vaya de aquí porque fue llamada a entrar. Y para hacer que esa entidad se devuelva, como dice el dicho, necesitamos de Dios y su ayuda para que esa entidad, una vez entrando a este plano, se devuelva. Esa entidad se quedará en este plano haciendo desastres y haciendo lo que le dé la gana. Así como esa entidad que yo llamé en mi experimento con la ouija, que accedió a acabar con el vecino del que yo les hablo, me pedía la sangre de todas mis mascotas. También pudo haberme pedido la sangre de mi hijo. Por ende, es importante, muchachos, aclarar, y es muy peligroso, es importante aclarar, muchachos, que toda entidad nunca, absolutamente nunca nos dará nada gratis, porque todo tiene un precio, tanto en la vida temporal como en la vida espiritual. Todo en esta vida tiene un precio. Y siempre, como se los he dicho yo en cientos de videos, el precio para las entidades, sea la que fuere, siempre será sangre. El Eguá, para manifestarse y abrir nuestros caminos, pide menga de gallo, no menga de chivo. Los guerreros, para atender nuestra casa y proteger el hogar, piden sangre. Las entidades que son los orichas, para nosotros los babalaos, para atender las soperas y hacer ebos, piden sangre. Los enfumbes, para los que somos paleros, tatas, para poder ser escuchados por los enfumbes y que los enfumbes vayan a nuestros clientes a hacer las peticiones que queremos, piden sangre. Para pactar con entidades mayores, piden sangre. Y no se les olvide que esa menga puede ser menga de animal o puede ser menga humana. ¿Qué hacer, por ejemplo, si al hacer un llamado dejamos entrar a una entidad impostora por estar llamando a una de luz y que la entidad te pida, por ejemplo, la menga de tu hijo o la menga de tu esposa, de tus mascotas o de un ser querido? ¿Qué hacer si tú no eres palero ni eres babalao, o si lo eres, no tengas la fuerza necesaria para hacer que esa entidad se vaya? Te estarías tú metiendo en camisa de 11 varas. Estarías tú invocando, permitiendo la entrada de una entidad que acabará con tu vida y acabará contigo y con tus seres queridos. Por ende, mi consejo
como tata viejo, que ya tengo más de 40 años en estas labores, no se pongan a inventar, no se pongan a llamar entidades si ustedes no saben que tengan ustedes la capacidad de hacer que esa entidad se devuelva por donde vino, o que si no la devuelven, tengan ustedes la capacidad de pagar el precio que esa entidad les pide. Eventualmente, lo que yo tuve esa experiencia, yo dediqué mi petición de acabar con el vecino únicamente a mis enfumbes. Y eventualmente, pues mi vecino se está acabando, está prácticamente hecho un guiñapo, una calavera, parece un coleto, y le pedí a mis enfumbes que lo mataran lenta y penosamente. Me dicen las lenguas, los chismes, los vecinos, que tiene problemas del corazón, otros me dicen que tiene sida, otros me dicen que tiene una peste en el cuerpo, que por eso es que casi no sale de su casa, se mantiene todo vestido. Y es una persona que ustedes la ven y parece un guiñapo, parece un trapo de cocina. ¿Por qué? Porque mis enfumbes lo están secando lenta y penosamente. Pero si yo no hubiera sido palero, y yo no hubiera tenido la capacidad de pedirle a mis enfumbes que me ayudaran con esa entidad que yo llamé por estar inventando, esa entidad hubiera acabado conmigo y con las cosas que tengo en mi casa, como mis mascotas, que son 8 gatos muy queridos que yo he criado desde pequeños. Por ahí hay un video, hice yo hace un par de años, de eventualmente una brujería que me tiró un palero, que me mató a uno de mis gatos y que explotó, ¡boom! Le pedí a mis enfumbes que se encargaran de él y de toda su familia. A las personas que vean este video, no se involucren, y se los digo como un consejo de este tata viejo que va a cumplir 62 años ahora en diciembre, en que no se metan a llamar entidades por el simple hecho de ustedes ser religiosos o por el simple hecho de ustedes querer experimentar y abrir puertas que no están capacitados para cerrar. Las entidades impostoras siempre han existido. Y como siempre han existido, siempre buscarán la forma de entrar a este mundo cuando nosotros le demos la potestad y el permiso de pasar. Sea por espejos, sea por rituales en un munanzo, sea por experimentar si ustedes no son ni babas, ni tatas, ni nada. Dibujen una patipemba o un pentagrama en el suelo y empiezan a invocar, qué sé yo, a Satanás, a Belcebú, a Mefistófeles, a Changó, a Yansa, o Batalá, o Lodumare, Leguá, lo que ustedes les dé la gana de invocar. No se les olvida que no podemos evitar, en algunos casos, de que esa entidad a la que nosotros estamos invocando no nos preste atención, pero eventualmente aprovecharán el llamado esas entidades impostoras, que una vez estando dentro del plano temporal que nosotros habitamos, no podremos, aunque queramos, decirles que se vayan, a menos que contemos con la ayuda de otro religioso que tenga el conocimiento y que sea más fuerte que esas entidades que ustedes llamaron, o que eventualmente tengamos nosotros la facultad de poseer el conocimiento, o que tengamos la facultad de tener aliados a nuestro favor que nos ayuden a que esa entidad se vaya por donde vino. Las entidades impostoras, mis queridos amigos, siempre han existido, siempre. Por ende, no debemos nunca invocar a entidades a menos que estemos seguros de que esa entidad a la cual invocamos hará caso de nuestra llamada. Y en caso tal de que esa entidad no haga caso de nuestra llamada, no sabremos si hizo caso o no, pero eventualmente, si no hace caso, una entidad espiritual impostora podrá pasar a este plano. He sabido por experiencia, porque tengo cientos de clientes que me lo han pedido: Tata, tengo un muerto recostado. Tata, me tiraron un muerto encima. Tata, me va mal en mi negocio. Tata, hicieron que mi hijo muriera. Tata,
Aborté por culpa de un palero, de un babalao, de un brujo, de un boco, de un tata que me tiró una brujería. Tata, me pusieron un difunto. Tata, me dijeron que tengo un trabajo hecho en tierra de cementerio. ¿Cómo lo tumbamos? Y cientos de clientes he tenido que ayudar por tener entidades junto a ellos que, sin ser llamadas, sino mandadas por un brujo, han destruido la vida de muchos clientes y por eso me buscan para solucionar esos problemas. Entonces, en carne propia tengo el testimonio y la experiencia de que las entidades impostoras siempre han existido. No se puede evitar que una entidad impostora pase, porque no tenemos nosotros la seguridad y la certeza de que esa entidad a la cual estamos llamando haga caso de nuestra invocación. Y si no hace caso, esa entidad que entra siendo impostora, nosotros asumiremos que es la entidad a la cual llamamos y no lo es. Por ende, tendremos en nuestra casa, tendremos en nuestro munanzo, tendremos en nuestro sitio de trabajo a un ser interdimensional que estará disfrutando el estar formando parte de tu hogar, de tu familia, de tus clientes, y que no es absolutamente para nada la entidad que ustedes llamaron. Este consejo, gracias a mi ahijado que me mandó la nota de voz, se lo doy a todos ustedes que de una u otra manera, religiosos o no, quieran ustedes ponerse a experimentar, a jugar, a invocar. ¿Por qué se los digo? ¿Por qué se los digo? Porque ustedes no pueden olvidar nunca que nosotros tenemos algo que cualquier entidad de luz, oscura, entidad impostora, intermedia, de arriba o de abajo, nosotros tenemos algo que esas entidades siempre envidiarán, y es un cuerpo mortal, un cuerpo físico. Esas entidades ya no pueden habitar biológicamente un cuerpo, no pueden disfrutar de los placeres, de las sensaciones, no pueden comer, no pueden sentir frío ni calor, no pueden sentir estímulos sexuales, no pueden sentir orgasmos, no pueden masturbarse físicamente, no pueden gozar del privilegio de las sensaciones que nos da un cuerpo biológico, un cuerpo mortal. Y buscarán la forma que sea, a través de sangre, de tomar nuestras energías, hacer acto de presencia en esta casa, en este munanzo o en cualquier lugar, haciéndose pasar por la entidad que nosotros llamamos, pero que no es, y acabar con vuestras vidas. Las entidades impostoras existen porque vienen de un plano espiritual donde hay cientos de millones, desde que la historia es mundo, desde que el mundo es historia, de seres espirituales que quieren volver a estar vivos y que no pueden porque están muertos. Entonces buscarán la forma a través de personas curiosas, de personas que experimenten, de personas que jueguen con ouijas, de personas que pinten pentagramas, de personas que pinten patipembas, de personas que sean paleros, de personas que sean espiritistas, babalaos o bocor o pinos nuevos. Estarán siempre esas entidades impostoras pendientes de esas personas que andan experimentando, queriendo abrir y cerrar puertas. Así como por ejemplo en la Gnosis nos enseñan a invocar a Camazotz a través del espejo y poder Camazotz atender ese llamado para nosotros pasar de este umbral al de ellos y tener más conocimiento espiritual en ese otro lado del velo. Así como Camazotz para los gnósticos hace caso a ese llamado, de igual manera las entidades impostoras están al pendiente de ese llamado, a ver qué entidad no hace caso, para ellas tomar parte activa y entrar. Entonces, muchachos, aquí les dejo este video. Es muy importante y muy delicado y muy peligroso
que se pongan ustedes a invocar entidades, porque una vez que esas entidades entren, la entidad no querrá regresar de donde vino, a menos que ustedes tengan los conocimientos o cuenten con la capacidad o cuenten con la ayuda de otras entidades que, estando allá de donde es esa entidad impostora que yo dejé permitir entrar, se la lleven a su lugar de origen. Así que, muchachos, es un tema muy interesante, hay mucha tela que cortar, es muy peligroso. Por eso existe, por ejemplo, en la parte católica, los exorcismos. ¿Por qué? Porque hay entidades que se dan cuenta de que somos frágiles físicamente, de que somos bebés, de que somos niños, de que somos vírgenes, de que somos entidades biológicas susceptibles a la muerte, y esa entidad espiritual impostora, sabiendo que es más poderosa que nosotros, invade arbitrariamente este cuerpo y me posee. Es cuando la persona va a donde el cura, a donde el sacerdote, a donde el pastor: auxilio porque mi hija la poseyó el demonio, o ayúdame porque mi hija está en trance, se le metió un espíritu. Y aquí, por ejemplo, en la junta de vecinos, a 3 cuadras de mi casa, tengo una familia muy querida que tiene un niño, creo que ahora tiene 14, 15 años. Ese niño es materia y cada rato está convulsionando, igual que la mamá, que también es materia, y a través de los espejos ellos ven entidades que entran y salen en sus casas, y el niño, como es materia, la entidad siempre se enamora de él. Inmediatamente me llaman: padrino, venga para la casa, a mi hijo se le incorporó fulanito de tal, hay un ataque. Y estoy yo siempre luchando con ese niño, sacando la entidad que lo poseyó para que se vuelva, con ayuda de mis enfumbes, a su lugar de origen. Y siempre que esa entidad quiere, se enamora del niño. El niño es poseído, el niño entra en trance y para de contar. Entonces, para evitar ese tipo de problemas y de inconvenientes, no se les olvide, a la hora de ustedes hacer un llamado a una entidad espiritual, asegúrense de que esa entidad los escucha. Pero como es muy difícil saber en cierta forma, de forma certera y concisa, es muy difícil saber que esa entidad eventualmente no se escuchó, sepan ustedes que siempre existirá la probabilidad de que esa entidad impostora haga caso a ese llamado y se haga pasar por la entidad que no es. Entonces, es muy importante que, a menos que ustedes estén capacitados para combatir esas entidades, no llamen a ninguna entidad confiando en que esa entidad los escuchará, porque verbalmente, al decretar nosotros el llamado, con espejo o sin espejo, con patipemba o sin patipemba, con pentagrama o sin pentagrama, verbalmente estamos decretando un llamado, y ese llamado está siendo escuchado del mundo espiritual, y a ese llamado hará caso la entidad que invocamos, o si no, hará caso la entidad impostora. Se les quiere mucho, muchachos. Aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.